Muy buenas tardes con todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan en esta transmisión en vivo por los canales virtuales del Consejo de Comunicación. Damos inicio a nuestro segundo ciclo, Seguridad para Periodistas en Situación de Riesgo. Mi nombre es Diego Zambrano y estaré a cargo de la moderación en esta tarde. En su actividad cotidiana, los trabajadores de la comunicación pueden verse inmersos en situaciones de peligro, realizar coberturas en medio de un conflicto armado, una pandemia, un desastre natural, pero también el periodismo de investigación sobre corrupción o narcotráfico pueden generar amenazas en contra de la seguridad de los comunicadores y de sus seres queridos, además de ver comprometida su integridad física, psicológica e incluso su vida. Estos elementos resultan especialmente preocupantes porque las distintas formas de amedrentamiento en contra del periodista genera espacios de autocensura, en detrimento del derecho a la libertad de expresión y opinión, así como el derecho de la colectividad a ser informada de forma veraz y consistente con los altos principios democráticos de un Estado de Derecho. En los actuales momentos en los que en el mundo enfrenta una pandemia relacionada con la propagación del COVID-19, la comunicación social adquiere un papel preponderante, tanto para la transmisión de información oficial, consejos de autocuidado, además de convertirse en un baluarte de la ética pública y la lucha anticorrupción, puesto que el periodismo de investigación ha permitido sacar a la luz hechos que han despertado la indignación social y han obligado a las autoridades a actuar en consecuencia, aun cuando ha sido un motivo de ataques cobardes en contra de los comunicadores y comunicadoras que afortunadamente han seguido actuando fieles a su vocación de servicio social. En este contexto, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación e Información, fiel a su vocación como protector de los derechos inherentes a la comunicación y conexos a la libertad de expresión, tiene la firme convicción sobre la necesidad de crear espacios de reflexión y debate entre los diversos sectores de la sociedad, con el objetivo de enriquecer el debate público desde las distintas visiones y experiencias. Para el efecto, nos honra contar con la presencia de distinguidísimas personalidades del mundo de la libertad de expresión y de un esfuerzo conjunto y fraterno con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, iniciar el segundo ciclo de conferencias en esta materia. Así que sin más preámbulos, tengo el privilegio de presentar a Indira Salazar, quien presentará su ponencia Seguridad de Periodistas, aportes del UNESCO con enfoques de derechos. Indira es oficial del programa responsable del sector comunicación e información de la oficina de la UNESCO en Quito, en representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Querida Indira, siempre un honor compartir contigo y seguir trabajando mancomunadamente. Te escuchamos con el mayor interés. Es un verdadero gusto compartir este escenario de diálogo y reflexión con nuestros aliados del Consejo de Comunicación, afines y siempre conectados en estos temas inherentes, esenciales, fundamentales para la garantía y el ejercicio de la libertad de expresión, específicamente el tema de seguridad de periodistas, que, como sabemos, comparto con ustedes, es uno de los temas centrales del mandato de la UNESCO como agencia especializada en el sistema de Naciones Unidas, en el tema de libertad de expresión, libertad de prensa, redes sociales, comunicación y género y, como mencioné anteriormente, el tema de seguridad de periodistas. El tema de seguridad de periodistas, el título de esta breve presentación que trataré de, en la medida de lo posible, respetar el tiempo de los 15 minutos, en respeto a las personas que nos están escuchando, que nos están dando parte de su tiempo, de su interés y también de quienes comparten conmigo. El título es Periodismo y medios de comunicación en los tiempos del COVID, faltó el 19. He visto tanto el nombre que olvidé colocar el 19. Me disculpo. Y en torno al tema específico de la seguridad de las y los periodistas. El tema sobre el cual vamos a dialogar y reflexionar en este momento no nos está tocando en un momento cualquiera. Nos está tocando en el escenario, en las circunstancias, en el contexto demandante, complejo y de altísima incertidumbre
del COVID-19. Si hay un elemento que se ha colocado en el centro de la dinámica social, especialmente en el contexto de la intermediación tecnológica en la que se surcan y se reproducen instantáneamente los contenidos, las redes sociales, las que afectan el acceso a la información y en consecuencia la toma de las decisiones. Toda esta dinámica ha afectado de forma definitiva lo que conocemos como el ecosistema mediático. Quienes hacemos vida, que somos todas los consumidores y las consumidoras de información en el ecosistema mediático, las periodistas, los medios de comunicación privados, los públicos, los comunitarios, los comunicadores, las comunicadoras comunitarias y comunitarios ciudadanos, los periodistas especializados, los periodistas de investigación, las periodistas especializadas de investigación, las y los periodistas científicos. Hemos recibido un impacto central y fundamental de la incidencia de la pandemia. A partir de todo lo que está sucediendo, lo que estamos experimentando en el escenario del COVID-19, la UNESCO se ha activado como en su rol de laboratorio de ideas para generar documento técnico innovador a partir de los temas emergentes por la incidencia del COVID-19 y ha generado un término que es un término muy expresivo y que ilustra idóneamente qué es lo que está sucediendo, que es el término de la desinfodemia. Vemos que la Fundación Bruno Kaiser hizo un análisis sobre aprendizaje automático de 112 millones de publicaciones realizadas en 64 idiomas en distintas redes sociales y un 40% de esos mensajes provenían de fuentes poco confiables. La Fundación Observatorio de Infodemia indica que el 42% de más de 178 millones de tweets relacionados con el COVID fueron producidos por bots que nosotros sabemos que son, para quien no esté al tanto, me permito compartir que son programas de inteligencia artificial diseñados por seres humanos, pero no gestionados por seres humanos. Y el 40% de ellos fueron calificados como no fiables. Reuters, en 6 países, 1/3 de los usuarios de redes sociales han informado haber habido información falsa o engañosa sobre el coronavirus. Y 8 millones de correos electrónicos fraudulentos sobre coronavirus están siendo bloqueados por Google en su servicio de correo electrónico Gmail a diario. Por favor, me gustaría que nos detuviéramos en la observación de estas cifras. 112 millones de publicaciones, 64 idiomas, 8 millones de correos electrónicos fraudulentos, para tener una medida acerca del impacto de la desinformación en el escenario del COVID-19 y por qué esto coloca un elemento esencial, fundamental, de la importancia, la incidencia de los medios de comunicación y de las y los periodistas en la calidad de la información y en la calidad de la garantía del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Rápidamente, ¿cómo opera la desinfodemia? Amenaza no solo a individuos, sino a sociedades. Es subjetiva, básicamente subjetiva, se enfoca en creencias y no en razones, en sentimientos y no en deducción. Utiliza sitios web falsos. A menudo contiene videos e imágenes fraudulentamente alterados. Se da el uso de bots y trolls como elementos de campañas de desinformación altamente organizadas. Los contenidos de la desinfodemia, sobre el origen del coronavirus, las estadísticas falsas, información falsa sobre los impactos económicos que son hacia los cuales son tan sensibles las personas, desacreditación de periodistas y medios creíbles, falsos tratamientos y curas, información politizada que trata de favorecer a algunos actores en el poder, negando la seriedad o gravedad de los efectos de la pandemia, testimonios falsos sobre famosos diagnosticados con COVID-19, por solo mencionar algunas líneas centrales acerca de las formas que toma la desinfodemia. En el escenario de la desinfodemia, ¿qué hacer? ¿Con quién contamos los ciudadanos, las ciudadanas? ¿Estamos completamente indefensos ante el embate de la desinfodemia o contamos con aliados? La UNESCO dice que sí contamos con aliados y son los medios de comunicación y las y los periodistas. En el marco de la activación de las capacidades ciudadanas, buscando una respuesta ética, responsable, colectiva
intermediada por el diálogo social, a la interrogación central de qué hacer, tenemos alfabetización mediática e informacional, el fact-checking, las respuestas que van más allá del fact-checking sustentadas en la investigación, las respuestas que consisten en gobernar la producción y distribución de la desinformación ya por parte de los gobiernos, siempre respetando los estándares internacionales de libertad de expresión, las campañas sostenidas contra desinformación, la responsabilidad, por supuesto, compartida y central de las compañías de comunicación, Google, Facebook, Twitter, esencialmente las que manejan las redes sociales. Desincentivar la desinformación con fines de lucro, las respuestas esenciales basadas en la pedagogía y las respuestas basadas, además de las respuestas centradas en la educación, conectado con lo anterior, las respuestas destinadas al empoderamiento. En este contexto proactivo, desde la acción ciudadana a la desinformación, ¿qué pueden hacer por nosotros, por la sociedad, por la calidad de la comunicación y por una comunicación democrática y para el desarrollo sostenible, las y los periodistas y los medios de comunicación? Debemos dotar a medios y periodistas independientes de mayor apoyo. ¿Por qué? En un contexto de alta incertidumbre, con los crecientes problemas de credibilidad, con la falta de respuestas, ante los escenarios crecientes de polarización, a partir de los embates que ya no son efectos, sino embates de la desinformación, la desinfodemia que mencioné anteriormente. Y ante la situación de que la respuesta que estamos esperando, de las fuentes que estamos esperando, no llega, y si bien tenemos toda esperanza y las expectativas puestas en una respuesta, la respuesta no va a ser inmediata. Y en ese sentido es fundamental recurrir a los recursos de información, de contenidos de calidad, a través de periodistas y medios de comunicación independientes, especializados y dedicados a la investigación. ¿Por qué? Porque en la forma del periodismo profesional hay una oposición al contenido culto que es difícil de erradicar, que como nosotros sabemos cunde a través de las redes sociales, incluyendo los servicios de mensajería. En este sentido, muchos medios de comunicación han decidido eliminar sus requisitos de pago y proporcionar en el nombre del interés público una cobertura gratuita de la pandemia. Contra la incertidumbre, medios de comunicación creíbles e independientes. Contra la desinformación, periodistas profesionales. Contra los embates de la polarización que pueden conducir a efectos desagradables de discurso de odio, discurso constructivo, a partir de periodistas reconocidos, de plataformas de comunicación creíbles, que en este contexto nos ofrezcan algo de incertidumbre en el marco del diálogo social. Paso a una breve reflexión acerca de, a partir de lo anterior, que he llamado conectando los puntos. ¿El qué? La garantía de derechos, según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pluralismo, diálogo social, disenso, entorno mediático abierto y democrático. ¿Para qué? Para la toma de decisiones y rendición de cuentas, para una comunicación concebida y practicada en el marco de la democracia, para la autonomía en el ejercicio del derecho, la responsabilidad, el pensamiento crítico, el pensamiento individual, y para la comunicación pensada, concebida en función del desarrollo y una cultura de paz, tal como se ha establecido en el compromiso de la Agenda Civilizatoria 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Cómo? A través de medios de comunicación plurales y periodistas en un entorno seguro. Llegado al tema de periodistas en un entorno seguro, quisiera entregarles un mensaje enfático, en el sentido de que la inseguridad a la cual están expuestos los periodistas no es un tema ajeno. El periodista expuesto a condiciones de inseguridad, la periodista expuesta a condiciones de inseguridad, es víctima de un ataque en medio de la vía pública, bien sea por las fuerzas de seguridad o se ha visto últimamente de las personas que también están protestando. No es un tema ajeno de algo que está sucediendo en la calle, porque ese ataque
es un ataque al ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de comunicación, de la libertad de prensa, y es un ataque a la calidad de la democracia. Es un ataque a la calidad de la vida democrática y pacífica, en la cual todas y todos deseamos y merecemos no solo vivir, sino también convivir, y cuyo sustento, y ese es un acuerdo general, siempre que se interroga a las personas, si hay un derecho que se vincula desde lo más profundo de nuestro espíritu y de nuestra mentalidad y de nuestra experiencia ciudadana, si hay un derecho que se vincula con la calidad de la democracia, es el derecho a la libertad de expresión. Y en ese sentido, periodistas seguros, entornos seguros son sinónimo de calidad democrática, son sinónimo de ejercicio, claro, de las reglas del juego del Estado de Derecho. Luego de esta reflexión, me gustaría compartir con ustedes el trabajo de la UNESCO en cuanto al tema de la seguridad de periodistas, que ha sido un trabajo de largo alcance, un trabajo sostenido, que está conectado con los temas de sensibilización, capacidades y consejos políticos. El enlace está al final, puesto en la parte final de esta lámina. Les hago una invitación abierta, dado que estos son recursos de información, y no solo recursos de información, sino que van un poco más allá. Son recursos de conocimiento que están completamente abiertos para su consulta. De todo el dilatado trabajo de la UNESCO en cuanto a la seguridad de periodistas, me gustaría compartir con ustedes algunos puntos, algunos temas, acciones concretas que considero que son centrales, porque develan en mucho y nos permiten profundizar como ciudadanos y ciudadanas acerca de la situación, la grave situación sobre la seguridad de los periodistas, que debe ser de nuestro mayor interés, especialmente en el actual contexto, como dije antes e insisto, de alta incertidumbre, porque es un contexto políticamente sensible, socialmente sensible y muy complejo. Existe desde el año 2008 el informe de la dirección o de la directora o el director general de la UNESCO acerca de la situación, acerca de la seguridad de los periodistas, y que está conectado específicamente con el peligro de la impunidad. Este informe de 2018 menciona que un periodista fue asesinado cada 4 días, es decir, una voz silenciada cada 4 días. Es importante compartir que en los últimos años se ha observado un aumento del número de periodistas asesinados fuera de las zonas de conflicto armado, el incremento del porcentaje de mujeres entre los periodistas asesinados en 2017, esto reporta 2016-2017, y el tema central de la impunidad por este tipo de delitos, que sigue constituyendo un gran reto, ya que de 1.010 asesinatos registrados por la UNESCO, solo 115 han llegado a un proceso judicial en los últimos 12 años reportados. Es decir, que el 89% de los casos siguen sin resolverse. Con todo gusto puedo compartir esta ponencia con el Consejo para que se las haga llegar a las personas que están con nosotros compartiendo con nosotros en este momento. No puedo dejar de mencionar el Observatorio UNESCO de periodistas asesinados, de periodistas asesinadas, que es un tema que da estricto seguimiento a la impunidad. Recuerden que por la impunidad se sigue repitiendo. Se hace una búsqueda de América Latina y el Caribe. El número total de resultados desde 1995 son 329 periodistas asesinados. Tenemos el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que es un escenario de sensibilización para el diálogo técnico y político. Nuestro último informe, que les invito a revisar, que es Seguridad de Periodistas que cubren protestas. Este informe salió hace la semana pasada. El informe detalla los diferentes tipos de abusos a los que se enfrentan los periodistas cuando cubren manifestaciones, pero también tiene una parte proactiva y positiva porque aporta recomendaciones concretas a los actores involucrados. No solo las fuerzas de seguridad, sino también a los medios de comunicación,
a las autoridades y a los mismos periodistas, porque en el tema de seguridad de periodistas hay un tema de autocuidado y un tema vinculado con las condiciones de seguridad que debe proporcionar el medio de comunicación cuando envía a un periodista a cubrir una fuente en un escenario de riesgo o conflictivo. Y por último, quiero compartir con ustedes, invito a todas las comunicadoras y mujeres periodistas a participar en la encuesta global de violencia en línea contra las mujeres periodistas y medidas eficaces para combatir el problema. En redes sociales, en el ámbito digital de la comunicación, está sucediendo, estamos presenciando una tendencia creciente y es la violencia contra las mujeres que hacen periodismo. Nuestra intención es trazar un mapa de la escala y la amplitud del problema, especialmente en América Latina, donde no se ha estudiado, y evaluar la efectividad de los intentos que se han realizado hasta ahora para abordar esa crisis y hacer recomendaciones a todos los actores que están involucrados en el ecosistema mediático, porque la violencia del mundo real es una violencia que se reproduce en el mundo digital, y el mundo digital no es una burbuja que corre paralela al mundo real, es su reproducción. Muchísimas gracias por la atención y por el tiempo, por haber escuchado los aportes de la UNESCO, y espero haber respetado el tiempo. Muchísimas gracias a ti, querida Indira. Gracias por tus reflexiones, siempre sustadas en referencia empírica, didáctica y siempre propositiva. Si bien es cierto que la pandemia ha afectado a todas las actividades sociales, recreativas y productivas, el periodista se ha visto enfrentado a una verdadera infodemia. Indira nos presenta un conjunto de cifras que nos genera gran preocupación, porque esta información falsa, esta politiquería, estas formas de desacreditación del periodismo, de un periodismo profesional y comprometido, además de generar miedo, además de generar incertidumbre, carga de trabajo también al periodista, porque además de ser muy escrupuloso en la generación de contenidos de calidad, se convierte también o asume también la responsabilidad de ser un aliado de la sociedad para demostrar la falsedad de estos bulos y aportar así una actividad colectiva coordinada en un contexto de incertidumbre ante un escenario de crisis multifactoriales que nos han afectado a todos a nivel global. Avanzando con nuestra agenda de hoy, me complace presentar a un distinguidísimo profesional, Jefferson Díaz, periodista venezolano, especialista en coberturas de migración, quien nos va a acompañar con una ponencia que titula "Un reportaje no es más valioso que la vida. Herramientas para la realización de coberturas en zona de conflictos". Jefferson ha trabajado en Venezuela para Últimas Noticias, vivoplaynet.net y elestimulo.com. En Ecuador trabajó para Diario La Hora, Diario El Comercio, ha colaborado para Vice News en español y la revista Letras Libres de México. Fue ganador del premio CIP a la cobertura de noticias en 2017 y se especializa en cobertura de migración. Es representante de la Asociación Venezolana de Periodistas Residentes en Ecuador. Estimado Jefferson, gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos. Nos escuchamos con el más vivo interés. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación, Diego. Muchas gracias al Consejo también por realizar este tipo de eventos tan importantes para el periodismo actual. Yo quiero comenzar mi ponencia con el mensaje del título de la misma, ¿no? Un reportaje no es más importante que la vida de nosotros. Un reportaje no es más importante que la vida de los periodistas. Y ante estas situaciones, nosotros tenemos que conocer las herramientas que están a nuestra disposición para protegernos. Primero, porque debemos desmitificar el oficio del periodista. Desde siempre se ha hablado de que el periodista se presenta al periodista como una especie de superhumano, superhéroe, que debe tener conocimiento de absolutamente todo, que debe trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, debe ser a prueba de balas, literalmente. Y esto está muy alejado de la realidad. Quiero presentarles algunas cifras que obtuve para esta ponencia. Lo primero que quiero decirles es que Reporteros Sin Fronteras
en su informe de 2020, indicó que en lo que va de año van 20 periodistas asesinados, 250 periodistas encarcelados y 117 internautas encarcelados. Cuando se refiere a internautas encarcelados, son personas que dieron sus opiniones a través del Internet, y 4 colaboradores encarcelados. Esto nos da un panorama, esto a nivel global, esto nos da un panorama bastante preocupante de la situación en la que se encuentra el periodismo a nivel mundial. Yo he tenido experiencias en zonas de conflicto, empezando en Venezuela. En Venezuela tuvimos un proceso de protestas muy fuertes a partir de 2014, cuando en 2013 muere el presidente Chávez y asume el poder el presidente Nicolás Maduro. Hubo un proceso de protestas muy fuertes en Venezuela y eso ocasionó que los periodistas estuvieran expuestos aún más a la represión que teníamos de parte del gobierno. Ante esa situación tocó reevaluar cuáles eran las técnicas de protección ante el ejercicio del periodismo. Lo primero que tenemos que saber es conocer nuestros límites. Nosotros no podemos lanzarnos de lleno a una historia sin saber cuáles son nuestros límites y cuáles son los mecanismos de seguridad para preservar nuestra vida y también la de nuestras fuentes. Les pongo un ejemplo. Si trabajamos en un medio de comunicación, dentro de ese medio de comunicación se deben asegurar unos requisitos mínimos de seguridad en las coberturas. ¿A qué me refiero con esto? Que los medios de comunicación deben de proveer las herramientas necesarias para que el periodista y el fotoreportero puedan salir a la calle sin estar tan expuestos a los peligros de la cobertura. ¿Cuáles son estas herramientas? Simple: cascos, máscaras antigas, también poder tener equipos de comunicación, celulares, donde nos podamos comunicar todo el tiempo con nuestros editores para saber dónde estamos y en qué situación nos encontramos. Son herramientas básicas que cualquier medio de comunicación debe proveerle a sus periodistas. Lo digo una vez más: cascos, máscaras antigases y celulares en los que podamos comunicarnos siempre con los editores ante la situación que estamos viviendo. Si somos periodistas independientes, ahí también nosotros debemos generar un mecanismo, nosotros mismos tenemos que ser responsables ante eso, y generar un mecanismo de protección a la hora de hacer una cobertura como periodistas independientes. ¿Cuáles son esos mecanismos de protección? Bueno, siempre ahora se habla mucho del periodismo colaborativo y eso es algo con lo que estoy 100% de acuerdo. Ya esa época del periodista, del lobo solitario, de que era una sola persona contra el mundo, ya esa era se terminó. Como periodistas debemos unirnos para protegernos entre nosotros, y más si somos periodistas independientes. El primer elemento dentro de ese mecanismo de protección, siendo periodistas independientes, es tener a un grupo de personas en las que confiar, a las que nosotros decirles dónde estamos, qué estamos haciendo, y quizás es también ver cuánta confianza depositamos en esa persona o en alguna persona, comentarles el trabajo que estamos realizando. No podemos afrontar situaciones de riesgo, coberturas de riesgo, estando nosotros solos, y menos si somos periodistas freelance, somos periodistas independientes. Entonces el primer mecanismo es ubicar a personas en las que podamos confiar y comentarles cuál es el trabajo que estamos realizando. También a los diferentes medios, en los diferentes medios a los que colaboramos, es necesario también que nos garanticen ciertas medidas de protección. Repito, nosotros no somos superhombres, no somos superhéroes, somos seres humanos como cualquier otra persona y nos exponemos a riesgos que las personas del común no se exponen a diario. Y ante eso también tenemos las cifras que otorgó el Consejo Internacional de Protección de Periodistas a principios de este año, indicando cuáles son los países más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo, cuáles fueron también los países más peligrosos durante 2019 para ejercer el periodismo. México sigue a la cabeza
la situación de los periodistas en México es delicada, es precaria. Ante eso, el gobierno actual tuvo que crear una fiscalía especial para investigar los crímenes cometidos en contra de los periodistas, una fiscalía que no ha contado desde su creación con las herramientas para investigar este tipo de casos, y se siguen cometiendo delitos en contra de los periodistas a raíz del trabajo que realizan, delitos que van desde la intimidación hasta el asesinato. México sigue siendo el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo. Además, los países que ya desde hace varios años han estado dentro de esta lista siguen estando, como lo son Cuba y Venezuela. Ejercer el periodismo en Cuba y Venezuela es delicado, no solo por el hecho de que nos exponemos a situaciones de alto riesgo, sino que desde los estados, desde los gobiernos, hay una política sistemática en contra de la libertad de expresión. Entonces, es luchar en contra de los riesgos ya normales que se combaten en el ejercicio del periodismo, sino que también tenemos que luchar en contra de las prohibiciones estadales, de las censuras de parte del Estado de estos regímenes. Y también aparecen, a raíz de las protestas sociales que ocurrieron el año pasado, en estos países aparecen Chile, Bolivia y Ecuador. Con Ecuador tenemos las cifras que nos otorgó este año, a finales del año pasado, nos otorgó Fundamedios, y podemos ver que durante 2019 ocurrieron 212 ataques contra la libertad de expresión y en contra de 373 medios, periodistas y trabajadores de la prensa a nivel nacional. Me quiero detener en este punto porque, como muchos de nosotros lo vimos el año pasado durante el paro nacional de octubre, la situación, los ataques contra la prensa fueron sistemáticos, no solo desde el Estado ecuatoriano, sino también desde diferentes actores sociales que se encargaron de colocar a la prensa como el enemigo. La prensa no es el enemigo. Quizás algunos de ustedes lo vieron a través de redes sociales, como la Policía Nacional golpeó y agredió a varios periodistas en el centro de Quito que estaban cubriendo las protestas y que estaban haciendo su trabajo. Lo que tenemos que tratar de hacer aquí, desde nuestras trincheras como periodistas, es lo que dije al principio: trabajar en equipo con otros colegas, decir dónde estamos, mantener un contacto constante con nuestros editores y con los medios de comunicación a los que estamos trabajando, mantener una comunicación fluida acerca de lo que vamos a hacer y de dónde lo estamos haciendo. No podemos ser víctimas por el solo hecho de ejercer nuestro trabajo, no podemos ser víctimas de la represión. Ante esta situación, también tenemos, el Comité Internacional de Periodistas también ha dado unas herramientas digitales para proteger nuestro trabajo. En esta época donde todo es digital, donde nuestro trabajo cuenta con herramientas tecnológicas maravillosas para protegerlo, nosotros tenemos que estar al tanto de estas nuevas tecnologías. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los canales de comunicación más seguros entre nosotros. Tienen que ser canales de comunicación encriptados. Tienen que ser canales de comunicación que sean difíciles de hackear, que sean difíciles de manipular. Ante esto, el Consejo de Protección de Periodistas indica que aplicaciones como Telegram y WhatsApp cumplen con los requisitos mínimos para poder comunicarnos. Pero eso no es todo. Nosotros también debemos cuidar nuestras redes sociales, debemos cuidar también el acceso a nuestras redes sociales. Y ante esto, por ejemplo, si ustedes tienen una cuenta de Google, una cuenta de Gmail, el Gmail te ofrece varios mecanismos de seguridad y uno de esos mecanismos de seguridad es la verificación de 2 pasos. Eso es un mecanismo que yo recomiendo al 100% que lo tengamos todos los periodistas en nuestras cuentas de correo. Además, cambiar periódicamente nuestras claves, que nuestras claves se cambien en un lapso de cada 15 días, cada mes, que cambiemos las claves tanto de nuestro correo como de nuestras redes sociales. ¿Qué debemos colocar en esas claves? Deben ser claves que no sean tan obvias, que no incluyan información personal de nosotros, que tengan al menos una letra en mayúscula, que tengan al menos un número y que tengan al menos un carácter especial. Recuerden, estas herramientas digitales son las herramientas principales de nuestro trabajo y tenemos que protegerlas.
Entonces, información encriptada, tener cuidado con lo que compartimos en nuestras redes sociales y cambiar periódicamente las claves de acceso a nuestras redes sociales. También debemos aprender a usar la nube, usar las diferentes aplicaciones en las que podemos subir información a la nube y dentro de esa nube la información está encriptada. Dropbox es una aplicación que podemos usar para este fin y es una aplicación que cuenta con mecanismos de seguridad muy parecidos a las cuentas de correo electrónico. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros estamos en la calle reportando una protesta, algún hecho violento, alguna situación que amerite que tengamos la certeza y la seguridad de que esa información se va a proteger, no podemos tenerla al alcance de nuestro teléfono. Lo ideal es tomar fotos, tomar videos y que inmediatamente esas fotos y esos videos se suban a la nube, de nuestra preferencia y nosotros inmediatamente borrar esa información del teléfono. También en nuestros teléfonos tenemos que tener las máximas aplicaciones de seguridad para que no pueda acceder cualquier persona a nuestro teléfono. Cambiar las claves de acceso de nuestro teléfono con periodicidad. Ver, colocar mecanismos de seguridad aparte de los que trae el teléfono para proteger nuestra información. Hay muchas aplicaciones, tanto para sistemas Android como para sistemas de iPhones, en la que no solo el teléfono está protegido por una clave, sino que una vez que se coloca la clave, también hay protecciones adicionales como la huella digital o como también declarar un cierto número de palabras o de patrones geométricos para poder ver la información en las carpetas. Esto es esencial porque muchos periodistas han sido detenidos y han sido capturados, no solo por fuerzas policiales, sino también, por ejemplo, algo que pasaba mucho en Venezuela y que sigue pasando en Venezuela, son estos grupos paraciviles, estos grupos civiles que han sido armados por el régimen de Maduro, que son grupos que van, aparte de la policía, viendo qué periodistas están cubriendo ciertas situaciones. Son grupos extremadamente violentos, son grupos armados que actúan en el margen de la ley. Entonces, muchos periodistas hemos sido víctimas, hemos sido detenidos por estas personas y nos obligan a borrar la información de nuestros teléfonos, obligan a los fotoperiodistas a borrar la información de las cámaras. Entonces, siempre es bueno hacer un backup de todo lo que hacemos en nuestro teléfono en la nube. Y no solo eso, sino también nosotros dentro de nuestras computadoras personales hay información delicada y sensible, en especial si nos dedicamos al periodismo de investigación. Ante esta situación, esa información también debe tener un backup en las nubes y también debe tener un backup en discos duros extraíbles. Yo siempre recomiendo a los periodistas tener discos duros extraíbles donde se pueda colocar toda esa información por si acaso nuestra computadora personal se ve comprometida. Y esos discos duros extraíbles deben estar en lugares seguros, en lugares donde no todo el mundo tenga acceso a ese disco duro extraíble. Lo mismo pasa con nuestro teléfono. No podemos dejar nuestro teléfono tampoco desatendido en cualquier lugar, que no lo veamos, que lo dejemos en alguna mesa o en algún sitio público. Nuestro teléfono de trabajo siempre tiene que estar con nosotros. Miren, toda esta situación sonará muy de película de espías, muy de película de conspiraciones, pero son recomendaciones que se hacen a nivel global y se hacen a nivel internacional, sobre todo en situaciones y en zonas de riesgo. Inclusive los periodistas, los corresponsales de guerra que van a situaciones ya bélicas, por ejemplo, en el Medio Oriente, son periodistas que están asegurados por los medios de comunicación a los que trabajan. Son periodistas que tienen contacto con las fuerzas de seguridad a las zonas de guerra donde van. Son periodistas a los que les dan chalecos antibalas. Son periodistas a los que les dan cascos antibalas. Tienen y cuentan con todas las herramientas para ejercer su trabajo en una situación tan delicada. Y esa situación no escapa de lo que nosotros vivimos también aquí en América Latina. Ejercer el periodismo en Venezuela, por ejemplo, es una situación de alto riesgo. Enfrentarte a estas fuerzas policiales, enfrentarte a estos grupos de choques civiles que están en la calle viendo cuáles son los medios de comunicación que cubren cierta situación. Está pasando hoy en día con el tema del COVID-19. Con el tema del COVID-19, la mayoría de los gobiernos de América Latina han sido bastante parcos y bastante reacios a transparentar la información. Y cuando el periodista sale a la calle a preguntar, a saber qué está pasando en el campo,
nos encontramos con estas barreras. En Ecuador lo vimos también, lo vimos el año pasado durante el paro nacional, cuántos periodistas fueron agredidos durante el paro nacional por las fuerzas policiales, y cuando comenzó esta cuarentena por el COVID-19, lo vimos también en Guayaquil, cuántos periodistas no fueron agredidos física y verbalmente en la calle, tratando de obtener la información de primera mano, de primera fuente, de lo que estaba pasando en nuestro país. El primer país de América Latina que fue tan afectado por esta pandemia. Para concluir, les recomiendo que vayan a las páginas del Comité Internacional de Periodistas. Allá hay un decálogo, hay bastantes documentos donde ustedes pueden no solo especializarse en su protección física cuando hacen cobertura en territorio, cuando hacen cobertura en terreno, sino también herramientas de seguridad para ciberseguridad, herramientas de ciberseguridad para proteger también su información en su teléfono, en sus computadoras. También les recomiendo que vayan a las páginas de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, Gabriel García Márquez, que ahí también hay manuales de cómo hacer cobertura de riesgo. También vayan a la página de la Federación Internacional de Periodistas, que también hay manuales para hacer coberturas de riesgo. Lo importante, y termino con lo que comencé, lo importante es desmitificar esas situaciones que siempre han envuelto al periodismo. El periodista no es un superhombre, nosotros no somos superhéroes, nosotros somos tan vulnerables como cualquier otro ser humano, y cuando internalizamos esa situación, cuando sabemos nuestros límites y sabemos nuestras capacidades, podemos trabajar en base a realizar un trabajo más prolijo, más dedicado y con toda la información comprobada y confirmada, sin la necesidad de exponernos innecesariamente a situaciones violentas. Y les doy un último consejo. Ustedes siempre deben mantener el control de cualquier entrevista o cualquier información que una fuente resguardada les vaya a dar. No caigan en vamos a vernos a las 12 de la noche en ese callejón oscuro y ahí yo te voy a dar una información que eso va a lograr que tú tengas todo el trabajo completo. No caigan en eso. Si bien nuestro deber también es proteger a la fuente y proteger la confianza que las fuentes nos están dando para realizar nuestro trabajo, nosotros también debemos tener la responsabilidad de protegernos y mantener el control de la situación acerca del trabajo que estamos realizando. Muchos periodistas, lamentablemente, han sido asesinados y han sido heridos ante esta situación de no velar primero por su vida y poner por encima un reportaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, estimado Jefferson. Gracias por compartir tu visión, tus reflexiones, basadas en la experiencia y en un profundo conocimiento de causa. No existe idea, no existe ningún trabajo o primicia que valga más o igual que una vida humana. Los peligros de una cobertura son inherentes al trabajo de campo, pero existe la obligación de los medios de comunicación, las autoridades y del propio periodista de crear su propio protocolo de seguridad y que sea, por supuesto, o que guarde relación con el tipo de trabajo que está haciendo. El uso de aplicaciones con los máximos estándares de seguridad y confidencialidad para proteger la información que resulta esencial para garantizar tanto la fuente como la información que mucha gente quisiera eliminar, es un elemento crucial en una actividad como esta. La actividad coordinada con colegas también es un elemento necesario para la actividad periodística. El compromiso de las y los profesionales de la comunicación no pueden llegar a niveles de heroísmo. Es la sociedad en su conjunto la que debe organizarse para defender a sus comunicadores y exigir de las autoridades competentes y de los propios medios de comunicación que respeten y que hagan respetar la vida de sus profesionales, de sus trabajadores, de sus periodistas, por sobre todas las cosas y, por supuesto, proteger también a esas fuentes de información que nos permiten mantener, sustentar y profundizar una verdadera democracia. Muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestra primera jornada de este segundo ciclo sobre seguridad de periodistas. Se han expuesto ideas muy importantes, ideas respaldadas en lo cualitativo, en lo cuantitativo,
en estándares internacionales, en la experiencia, en lo que es el periodismo día a día, y también, me atrevería a decir, con una perspectiva hacia dónde va el periodismo como tal y hacia dónde debe ir este equilibrio entre la seguridad y el profesionalismo como tal. Me despido de ustedes sin antes invitarles para que nos acompañen el día de mañana. Hasta entonces, les esperamos.